Nuevamente quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida de parte de su servidor, el doctor Luis Peralta. Y bueno, decirles que es para mí un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera yo el día de hoy continuar con nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado Alabad a Dios porque Él es bueno. ¿Y en qué salmo es que está eso? ¿Quién me recuerda? A ver. Salmo capítulo 106, verso 1, donde leemos aleluya, una expresión de gozo, de júbilo. Aleluya. Yo me imagino, ¿verdad?, que el autor de este salmo definitivamente había experimentado en su vida el que Dios es bueno y es para siempre, es su misericordia. Yo quiero decirles que esta palabra, aleluya, podría no estar aquí si nosotros leyéramos el salmo así: alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad que no cambia el sentido? ¿Se entiende, sí o no? Pero ¿por qué tiene ese aleluya ahí? Ese aleluya es una expresión de gozo, de júbilo. Yo me imagino ahí al escritor del Salmo recordando todas esas bendiciones de Dios, todos esos favores de Dios. Y cuando va a escribir el Salmo dice: aleluya, aleluya, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Es su misericordia. Y bueno, hemos visto que el deseo, la voluntad y aún un mandamiento de Dios es que todo ser humano alabe a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por qué alabarle. Decíamos que la primera es porque Él es Dios. Y como Dios es digno de toda alabanza. Él es digno de suprema alabanza, de una exaltación sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Y se exalta a un rey, a un primer ministro, a un presidente, a un gobernador, a un magistrado. Dice Dios: yo soy digno de mayor alabanza, de mayor gloria, de suprema alabanza. Amén. Hemos estado compartiendo con ustedes 14 razones por las cuales alabar a Dios. 14 razones que nos expone este rey y salmista y hombre de Dios, David. También en ese precioso Salmo capítulo 103, verso 1 al 8, que hemos estado leyendo en su totalidad para que el Señor nos bendiga. Yo no sé cuán cargados vienen ustedes hoy, quizás después de una larga semana de ajetreo, de afanes, de preocupaciones, quizás vengan con su mente cargada y su corazón acongojado. Bueno, por esa razón estamos leyendo todas esas razones por las cuales debemos alabar a Dios, para que encontremos refrigerio, para que encontremos consuelo y salgamos con el consuelo que solo Dios nos puede dar. Y dice este hombre, se dice a sí mismo este hombre David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice aquí? Y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios, lo cual con frecuencia hacemos, ¿verdad?, por esos afanes tan terribles. Pero ¿qué dice David? Señor, yo en medio de mis múltiples obligaciones como rey, yo no quiero olvidarme de ninguno de tus beneficios. Por eso él se estimula a sí mismo a esto, a guardarse de esto, de olvidarse de lo que Dios nos ha dado, de ver solo el punto negro, como decíamos, en lugar de ver toda la pared blanca de la misericordia y de los favores y las bondades de Dios. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él aquí comienza dándonos las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Y recuerdo que esta era la primera razón, ¿se acuerdan? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Seguíamos: Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, te rodea, multiplica, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No se les olvide. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y ¿qué? Y grande en misericordia. Y eso lo hemos experimentado en nuestras vidas todos nosotros, estoy seguro. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y continúa diciendo el rey David, porque Él conoce nuestra condición, nuestra formación. Se acuerda de que somos polvo. Él nos formó, Él sabe cómo somos, frágiles. El hombre como la hierba son sus días. El ser humano, hombre o mujer, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de ¿qué? De sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Nos hemos detenido en esta octava razón de por qué alabar a Dios, que encontramos aquí mismo en este precioso Salmo 103, en el capítulo 9. Yo quiero que la leamos y dice, no contenderá para siempre, es decir, Dios no contenderá para siempre con el ser humano. ¿Pero qué dice aquí? Ni para siempre que guardará. Decíamos que en esta octava razón por la cual alabar a Dios, tanto cristianos como no cristianos, encontramos tres verdades. ¿Quién se acuerda cuál era la primera verdad? La primera verdad es que Dios que contiende con el hombre. Esa es la primera. Decíamos que Dios sin nosotros siempre es Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Sin embargo, a pesar de que Dios sin nosotros siempre es Dios, Él en su amor, en su misericordia, en su paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. ¿Él qué hace? Él contiende, Él viene a luchar, Él viene a luchar. Él tiene una lucha con palabras con nosotros, debate, argumenta con nosotros, aún nos confronta con nuestra realidad espiritual, con nuestros pecados. Pero también decíamos, Él presenta queja a causa de nuestras obras. Él se lamenta a causa de nuestros hechos. Y por último, decíamos que Él va a presentar una demanda judicial para cada persona el día del juicio, para que sea condenada si esta persona ha menospreciado la infinita misericordia de Dios y al Dios de la infinita misericordia. Amén. Decíamos que la segunda verdad es que aunque Dios contiende con el hombre, a la vez de ser una verdad, es una advertencia. Es una advertencia y una promesa, es decir, Dios lo prometió y lo va a cumplir, para bien o para mal de muchos. Y es que Dios no contenderá para siempre. Dios no va a estar siempre ahí luchando con la persona, argumentando con la persona. Un día Dios va a decir basta, ya no más. Y decíamos que hay tres razones por las cuales Dios no va a contender con el hombre, con el ser humano para siempre. Y la primera era ¿por qué? Porque lo perdona, aleluya. Porque lo perdona. Perdona todas sus iniquidades y ya, pues ya no hay razón por qué contender, porque esta persona vive para Dios, vive para amarle, imagínese, pues vive para agradarle, para obedecerle, para servirle. Pues la verdad, pues ¿qué razones va a tener Dios para contender con esta persona que ahora es su hijo o su hija? Cuando además esta persona, cuando se arrepiente, cuando esta persona doblega su voluntad ante Dios, dobla rodillas ante Dios, ¿verdad? Y se humilla ante Dios, confesando sus pecados y suplicando perdón. Pues si esta persona ya no contiende con Dios, además de todo lo anteriormente expresado, pues Dios no tiene necesidad de contender con él o con ella, ¿sí o no? Dios deja de contender para siempre con una persona porque le perdona de todos sus pecados. Amén. La segunda razón es ¿por qué? Le desecha en vida. Oiga esto, le desecha en vida. Yo quisiera que usted pudiera solicitar la enseñanza de la reunión anterior para que usted pueda meditar estos tres aspectos, aún con ejemplos bíblicos. Y la tercera razón por la cual Dios ya no contenderá para siempre con el hombre, ¿cuál es? Porque lo condena.
ya lo condena. Dios finalmente, después de muchos años de contender con esa persona, Dios dicta una sentencia, y es una sentencia contraria al pecador, es una sentencia condenatoria que, por cierto, decíamos, no puede ser apelada por el pecador. Y es una realidad que, pues la verdad no le agrada a muchos, especialmente a aquellos que todavía siguen viviendo una vida de práctica de pecado. Como aquella persona conocida como el joven rico, ¿verdad? Se acercan a Dios para buscar su salvación, porque saben que no son salvos todavía. Su conciencia les dice que no son salvos todavía. Es una verdad que produce temor en muchos. Y bueno, qué bueno que hay temor en muchos todavía, porque mientras hay temor hay esperanza, porque ya también hay otras personas cuyas conciencias están cauterizadas y sus corazones endurecidos, en las que ya no hay temor. Ya estas verdades de que Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque lo desecha en vida o porque lo condena, no le producen temor. Y es que hoy la gente ya no tiene temor a Dios, o la mayoría de las personas ya no tienen temor a Dios. Y no tienen temor a Dios por la razón que vamos a estar expresando o vamos a estar desarrollando a continuación, al estudiar esta tercera verdad que encontramos en esta octava razón de por qué alabar a Dios, la cual es que Dios no guardará para siempre su enojo. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿cuál palabra les llama más la atención de esta frase que es nuestra tercera verdad, en donde Dios nos dice que ni para siempre guardará su enojo? A ver, ¿cuál palabra es la que más les causa impresión de todas? Por acá, a ver, ¿alguien por acá? No guardará, muy bien. ¿Por acá? El enojo, dice acá. ¿Por acá? Para siempre. ¿Por acá? Para siempre, para siempre. Esa palabra, hay dos palabras, sinceramente. Hay dos palabras que resaltan en esta tercera verdad, y son para siempre, y la otra es enojo. Son dos palabras que nos hablan del carácter completo de Dios. Para siempre y enojo. Y cuando nos centramos en la palabra enojo, quizás muchas personas se preguntan, bueno, ¿y es que se enoja Dios? El Dios amoroso, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios paciente, lleno de gracia, ¿se enoja? Bueno, pues aquí en el Salmo capítulo 103, verso 9, ¿qué leemos? Que sí se enoja. Ciertamente yo quiero decirles a ustedes que Dios es amoroso, es bondadoso, es misericordioso, es paciente y es lleno de gracia. Y aleluya, gracias a Dios por estos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque por estos atributos de Dios es que hoy todos aquí estamos alabando a Dios, adorando a Dios y escuchando su palabra. ¿Sí o no? ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuera amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente, lleno de gracia? Quizás ya estuviésemos condenados eternamente. Pero yo quiero decirles que me preocupa grandemente, y sí me preocupa grandemente, que existen millones de personas a las cuales hoy en día, y desde hace mucho tiempo, se les está predicando un falso Dios. Óigalo bien. Me preocupa muchísimo que existen millones de personas hoy en día a las cuales se les está predicando un falso Dios, un Dios con D minúscula, un Dios que no es el Dios vivo y verdadero de la Biblia. ¿Y por qué afirmo que millones o a millones de personas se les está predicando un falso Dios, un Dios con D minúscula? Porque se les está predicando un Dios que solamente es amor, amor y amor. Pero no se les dice que ese mismo Dios de amor es fuego consumidor. Y por esta razón, millones de personas hoy en día
a quienes solamente se les está compartiendo una parte del carácter de Dios. Millones de personas hoy viven engañados pensando o creyendo que porque Dios es amor, amor y amor, Dios no castiga. Y porque Dios es amor y amor y amor, Dios no va a condenar a nadie. En otras palabras, que al final toda la humanidad va a ser salva, porque Dios es amor. Esa es una herejía conocida como el universalismo. Pero también me preocupa que hay personas a quienes se les está predicando un falso Dios, porque se les predica solamente del otro extremo o la otra parte del carácter de Dios, de un Dios que es severo, pero no perdona todas tus iniquidades, no sacia de bien tu boca, no te corona de favores y de misericordias, no guarda tu alma del hoyo. Amén. Es más, hay muchísimas personas hoy en día que dicen ser cristianas, hijas de Dios, que han llegado a hacer una diferencia en cuanto al carácter de Dios entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo. Sí, es un Dios severo. Solo basta con leer el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta. Dicen ellos, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de bondad y lleno de misericordia. Recuerdo cuando era niño que asistía con mi familia allá al templo de la religión católica y había una imagen que representaba a la Trinidad, a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y no se me olvida, lo tengo tan grabado y han pasado muchísimos años. Puedo decirte que han pasado quizás 48 años de eso. Y no se me olvida. ¿Saben cómo representaban a Dios el Padre? ¿Cómo creen que lo representaban? Como un anciano de pelo blanco largo, barba, con un rostro así, con el ceño fruncido y un garrote. ¿Y cómo creen que representaban a Jesús? Joven, sonriente, con una mirada, ¿verdad?, que infundía ternura y con los brazos abiertos esperándonos. Y al Espíritu Santo como una paloma. ¿Cuál fue la impresión que me dio a mí el ver esa imagen de Dios el Padre? Cuidado con ese señor, Cuidado, no en vano tiene ese garrote. Cuidado con ese viejito ahí, enojado, cuidado. Pero mira a este joven que está acá, con los brazos abiertos esperándote, con su mirada de amor, como tolerando todo o dispuesto a tolerar todo lo que hagas. Siempre está con los brazos abiertos, hagas lo que hagas. Hay personas que tienen esta misma imagen en sus mentes. No tienen el ídolo ahí en sus casas, pero tienen esa misma imagen de Dios el Padre, de Dios el Hijo. Son personas que tristemente y sin saberlo se han convertido en politeístas, tienen más de un Dios. Y son personas que dicen ser cristianas, nacidas de nuevo, hijas de Dios, pero tienen dos dioses. ¿Por qué digo yo que tienen dos dioses? Porque creen en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del garrote, y creen en el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. De modo que dicen, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios severo, pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la gracia, es el Dios de la bondad. Como que si en el Antiguo Testamento no había gracia, o si había gracia. Yo pregunto, ¿que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios de gracia y de amor? ¡Claro! Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia y de amor. ¿Por qué? Porque es uno solo. Jehová nuestro Dios, dice. ¿Jehová qué? Uno es. Por cierto, allá en la Biblia, en la palabra de Dios, en Malaquías, capítulo 3, verso 6, ¿qué nos dice Dios? ¿Saben qué nos dice Dios? Dice, porque yo Jehová, ¿qué dice aquí? No cambio. Porque yo Jehová no cambio, por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Pero me interesa la primera frase, porque yo Jehová, ¿qué dice aquí? No cambio. No hay tal Dios de severidad del Antiguo Testamento y el Dios de la gracia y de la bondad del Nuevo Testamento es el mismo. Cuidado en convertirnos en politeístas, en tener más de un Dios, en ejercer nuestra fe
en creer en más de un Dios, al separar el Dios del antiguo con el nuevo. No, 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 no. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter de Dios entonces? ¿Cuál es el carácter completo de ese Dios vivo y verdadero que se nos revela a través de su creación, pero también a través de su palabra, la Biblia? Yo quiero que me acompañen al libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Y dice Dios, dice, así dijo Jehová. Mire, esto no es invento mío ni de Jeremías. Así dijo Jehová, que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y leámoslo juntos. En entenderme y conocerme. En entenderme y ¿qué? Y conocerme. Que yo soy Jehová. Que hago ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Leamos de nuevo cuál es el carácter completo de Dios. Dice, yo soy Jehová. Mira, Dios mismo se describe a sí mismo. Y Él dice, no se equivoquen, cuidado, no se equivoquen. Dice, mi carácter completo es que yo soy Jehová. Que hago primeramente ¿qué? Pero también ¿qué hace? Claro, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero hacer misericordia. Claro, quiero hacer misericordia. Pero también quiero y debo hacer juicio. Si no, no sería justo. Y parte del juicio es que es condenar, ¿sí o no? Claro. Por cierto, me llama la atención algo, dice Dios. En esto dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme, dice. Nosotros somos los que debemos entender a Dios y no Dios a nosotros, amén. Pero ¿qué dice la gente? Ay, hermano, es que sí es cierto, yo estoy practicando este pecado. Pero ¿qué dice la gente? ¿Pero Dios qué? Pero Dios me entiende, hermano. Sí es cierto, hermano. Mira, no puedo dejar de mentir. Ay, hermano, esta ira, este carácter, este enojo. Ay, hermano, estos celos, dicen algunos o algunas por ahí. Señor, estos celos, estas mentiras, este amor al mundo y las cosas del mundo. Pero Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Verdad que Dios es amor? Amén. Entonces Dios me comprende. Dice Dios, no, dice. No, dice Dios. No soy yo quien debo comprenderte a ti. Y menos de que vivas en tu práctica de pecado. No, dice Dios, eres tú el que debe comprenderme a mí. ¿Cómo soy? ¿Y por qué Dios quiere que lo comprendamos y lo conozcamos a Él? Porque en la medida que conocemos el carácter completo de Dios, va a venir a nosotros una santa gratitud, porque Él es un Dios misericordioso, ¿sí o no? Pero también Dios espera que venga un santo temor, porque Él también hace ¿qué? Hace juicio y justicia. Y como parte de su justicia dice que Él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, verso 22, Dios a través del apóstol Pablo nos dice, Dios a través de un hombre que conocía a Dios y conocía el carácter completo de Dios, nos dice, mira pues que la bondad y la severidad ¿de quién? De Dios. O leí mal, mira pues la bondad de Dios, dice, y la severidad del diablo, dice aquí, ¿o qué? Hermano, el diablo que vino a matar, a destruir y a robar, hermano. No, ¿qué dice ahí? Mira pues, ¿qué? La bondad y la severidad ¿de quién? De Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás ¿qué? Aquí Dios está hablando al pueblo judío y al pueblo gentil. ¿Y qué le está diciendo Dios a los gentiles aquí? Miren, gentiles, vean la bondad y la severidad de Dios. Miren cómo ustedes, siendo gentiles, no merecedores de nada, fueron injertados ahí, siendo ramas de olivo silvestre, fueron injertados en el mero olivo. Cómo Dios tuvo misericordia de ustedes.
Miren la bondad de Dios, pero también vean la severidad de Dios. Y cuando nosotros leemos ahí ese texto en Jeremías capítulo 9, 23, 24, pero también en Romanos capítulo 11, 22, y conste, he tomado a propósito un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que todos aquí conozcamos el carácter completo del Dios de la Biblia. Ese Dios que es bondadoso, pero también es ¿qué? Es severo. Y antes de entrar a meditar en cuáles son las razones por las cuales Dios no va a guardar para siempre su ira, yo quisiera más bien que nos centráramos un poco el día de hoy en qué es esto de la ira de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir a través de su palabra acerca de ese doble carácter o carácter completo de Dios, que es misericordioso pero también hace juicio, que es bondadoso pero también severo? Y quiero decirles que he tomado algunos apuntes de un libro, tengo que ser honesto con ustedes, de un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios, de J.I. Packer, el cual recomiendo. Hacia el conocimiento de Dios, de J.I. Packer, porque considero que las verdades expresadas en este libro por este escritor son acertadas y apegadas a la palabra de Dios. Pues realmente, ¿qué podemos decir acerca de esto, de la severidad de Dios, de la ira de Dios, sino lo que ya está escrito? Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos fragmentos de algunos párrafos de este libro. Y lo primero que tenemos que decir es que Dios quiere, y a nosotros nos conviene como seres humanos, conocer el carácter de Dios. Ciertamente Dios no guardará para siempre su enojo, pero sí se enoja. Ya lo vimos. J.I. Packer nos dice: los cristianos de Roma no habían de considerar únicamente la bondad de Dios, ni únicamente su severidad, sino ambas juntas, igual nosotros. Ambas constituyen atributos de Dios, es decir, son aspectos del carácter revelado de Dios. Ambas, la bondad y la severidad, aparecen juntas, como acabamos de leer en Romanos 11, 22 y allá en Jeremías 9, 23 y 24, como parte de la manifestación de la gracia de Dios. Y es que, esto lo digo yo, estamos acostumbrados a asociar gracia con perdón, gracia con salvación, y es cierto. Pero imagínense cuando un pecador insiste en seguir viviendo una vida de pecado, ofendiendo a Dios, lastimando a Dios y a su prójimo. Si Dios no le castiga, no le sacude para hacerlo reflexionar, para hacerlo reaccionar y que vuelva sus ojos a Dios y que se convierta a Dios, yo pregunto, si Dios no le sacude, ¿será el Dios de gracia y amor? No, no puede ser. Entonces vemos que como parte de su gracia también, aunque no nos guste, como parte de su gracia también está el que Dios venga y en su seguridad nos castigue. Para sacudirnos, para hacernos reaccionar, para que vengamos a Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado, confesando nuestros pecados y apartándonos para alcanzar misericordia, como dice Proverbios 28:13. Y no solo quiero hablar con respecto al pecador. Supóngase que una persona se convierte a Dios y esta persona, por amor a Dios y a su prójimo, abandona esa vida de práctica de pecado y un día comete un pecado y esta persona, ¿verdad?, empieza a deleitarse en lo que ese pecado le produce. Empieza a gozarse en los deleites temporales del pecado. Yo pregunto, si Dios, como Padre amoroso, no le envía una disciplina a ese hijo o a esa hija para que reaccione, para que se detenga, para que haga un alto, para que considere lo que realmente está haciendo contra Dios y su prójimo, para que esta persona reconozca su pecado, reconozca que ha ofendido a Dios, pero no solo reconozca, sino que se arrepienta de este pecado y lo confiese a Dios suplicando misericordia.
Si Dios no hiciese eso, si Dios no envía esa disciplina que Dios da a todo aquel como padre que recibe como hijo, yo pregunto, ¿sería un Dios de gracia? No. Entonces, así como Dios necesita castigar al pecador para que reaccione y disciplinar al hijo o a la hija para que reaccionen, porque es un Dios de gracia, así vemos cómo la bondad y la severidad de Dios van de la mano en las manifestaciones de su gracia. Y dice J.I. Packer, o escribe J.I. Packer, ambas han de ser reconocidas juntas si hemos de conocer verdaderamente el carácter de Dios y a Dios. Y es que, amados y amadas, tenemos que entender que todos los atributos de Dios no se excluyen los unos a los otros. No es cuestión de que porque Dios es amor, entonces ya Dios no va a ser un Dios severo. Un Dios que hace misericordia, entonces quiere decir que no va a hacer justicia. ¿Cómo no? Los atributos de Dios no se excluyen, al contrario, los atributos de Dios operan siempre en armonía. De modo que no existe conflicto alguno entre su bondad y su amor y su severidad y su ira. Porque ya lo vimos, cuando Dios está siendo severo con el pecador o con su hijo que ha cometido un pecado, cuando Dios está enojado contra el pecador o contra un hijo o una hija que ha cometido un pecado, y a uno lo castiga y a otro lo disciplina, esto es parte de ¿qué? De su amor. Es parte de su bondad. Así de sencillo. Claro, es el atributo de su severidad, pero ejerce su severidad. ¿Por qué? Porque es bondadoso, porque es amoroso. Claro, el que no es convertido no lo entiende. ¿Quieres ver a una persona que no es convertida? Mira, cuando Dios le envía un castigo por amor, para hacerle reaccionar, lo primero que hace contra Dios es ¿qué? Es presentar una queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero cuando una persona es hija de Dios y sucede algo que no es agradable a su vida, inmediatamente dice: Señor, ¿qué es esto? ¿Es una prueba o es disciplina? ¿Sí me entienden? Viene a Dios con paz y le dice: Señor, ¿qué es esto? Padre mío, ¿qué es esto? ¿Es una prueba? La recibo con gozo, ayúdame, fortaléceme, ayúdame a pasar la prueba y que salga aprobado y que te glorifique. Pero Señor, ¿es esta una disciplina? Si el Señor te muestra por su Santo Espíritu a través de tu conciencia que es una disciplina, ¿sabes qué hace el Hijo de Dios? Como el rey David, lo reconoce y dice: sí, es cierto. ¿Cómo pude haberlo hecho, Señor? Wow, Señor, qué vergüenza, qué pesar me da, perdóname. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Sí ven la diferencia, verdad? Y hay gente que puede decir que es cristiana, pero al vivir en su vida de práctica de pecado y al querer Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, hacerle reaccionar, que realmente se dé cuenta que está mal, que está perdido, que está perdida, que no es más que un engañado o una engañada. Cuando Dios en su misericordia, en su bondad, en su gracia, le envía un castigo ahí, una situación difícil. Se quejan. Y hasta dicen: hermano, estoy enojado con Dios. ¿Está enojado usted con Dios, hermano? Hermano, estoy resentida con Dios. Cuénteme por qué está resentida con Dios. Dije yo. El pato tirándole a las escopetas. Cuénteme, hermanita, ¿cómo es que está resentida con Dios? No, lo primero que veo yo ahí es un corazón impío, un corazón no convertido, no regenerado, persona que no ha nacido de nuevo. No nos engañemos. Y que ni ella se engañe. Y si acaso hay alguien aquí en este lugar que está en esta condición, resentido con Dios, enojado con Dios, que no es capaz de aceptar en su mansedumbre, porque no tiene el fruto del espíritu de mansedumbre, no está dispuesto a aceptar o no está dispuesta a aceptar los tratos de Dios para su vida, con el propósito de ¿qué? Pues ya sea de probarle y edificarle, o castigarle para hacerle reaccionar, o disciplinarle para hacerle reaccionar. Entonces esa persona no es convertida, ¿no? Definitivamente, no nos engañemos. Acuérdese que la bondad y la severidad de Dios están en armonía. Cuando
Dios nos habla de que es un Dios de misericordia y de justicia. Cuando Dios nos habla de que es un Dios bondadoso, pero también severo, aquí la idea o el principio es que detrás de todo acto de misericordia divina, óigalo bien, detrás de todo acto de misericordia divina sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de ustedes, se yergue una amenaza, está presente una amenaza de severidad, de juicio, si dicha misericordia es menospreciada. ¿Sí se entiende? Si nos queda claro, lo repito de nuevo, mejor no lo pudo haber escrito J.I. Packer. Detrás de todo acto de misericordia divina, y ojalá que nos lo pudiéramos grabar, detrás de todo acto de misericordia divina se yergue o está presente una amenaza de severidad de juicio, si dicha misericordia es menospreciada. Si dicha misericordia es menospreciada. Si no permitimos que esa misericordia de Dios nos acerque a Dios, si no permitimos que esa misericordia de Dios nos acerque a Dios con un espíritu de gratitud y amor, no podremos echarle la culpa si Dios se vuelve en nuestra contra. Amén. Es más, no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos nada más. Si Dios se vuelve nuestro enemigo, si Dios nos castiga o como padre nos disciplina. Si Dios se vuelve nuestro enemigo para con el pecador que insiste en vivir esa vida de práctica de pecado, resistiendo o rechazando su misericordia, o para con el hijo o la hija de Dios que cae en un pecado e insiste en seguirlo practicando en lugar de reconocerlo, arrepentirse y confesarlo a Dios y pedir perdón a Dios y creer que Dios le perdona. Amén. Quienes rehúsan responder, oiga bien esto. Lo hemos dicho por mucho tiempo y lo quiero leer de J.I. Packer. Quienes rehúsan responder a la bondad de Dios arrepintiéndose y expresando fe, confianza y sumisión a la voluntad de Dios, no pueden sorprenderse o quejarse si tarde o temprano las pruebas o las manifestaciones de su bondad son quitadas de su vida y les sobreviene el castigo. Óigalo bien y lo voy a repetir. Quienes rehúsan a responder a la bondad de Dios arrepintiéndose y expresando fe, confianza y sumisión a la voluntad de Dios, no pueden sorprenderse, ni deben sorprenderse o quejarse si tarde o temprano las pruebas de su bondad les son quitadas y sobreviene ¿qué? El castigo. Y sobreviene el castigo. Ahora bien, quizás usted se pregunte, ¿qué es la ira de Dios? O ¿cómo se define el enojo o la ira de Dios? Continuando con los escritos de J.I. Packer, podemos leer que la palabra ira puede definirse como enojo o indignación intensa y profunda. Ira, enojo o indignación intensa y profunda. De modo que cuando leemos en el Salmo 7:11, ¿verdad? Que Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Cuando entendemos esta verdad, que Dios está airado con el impío, entendemos que Dios tiene enojo e indignación como intensa y profunda contra el pecador, contra el impío, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿qué es más intenso y más profundo? ¿Su amor o su ira? Su amor. Pero ¿cómo será de intensa y profunda su ira entonces? Amén. Imaginémonos el amor de Dios, intenso, profundo, grande.
De tal manera, dice el apóstol Juan lleno del Espíritu Santo, de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Y por qué dice de tal manera? Como queriendo decir, o sea, en tal magnitud, en tal proporción que no puede ser medida, es el amor de Dios por el mundo pecador, por las personas pecadoras. Pero también aquí se nos dice que ira, y es hablando con respecto a la ira de Dios, es enojo e indignación, ¿qué? Intensa y profunda. Ahora imagínate esa ira cómo es intensa, es profunda. Cuidado, cuidado. Dice, el enojo se define como el desagrado, el rechazo o el aborrecimiento o la profunda oposición que se experimenta ante la presencia de ¿qué? De una injusticia. De una injusticia y de los daños que esta injusticia ocasiona. Y la indignación, ya definimos ira, enojo, ahora indignación. La indignación es el enojo justo que produce, ¿verdad? O que es causado por causa de la injusticia. Ira. Enojo e indignación intensa y profunda. Enojo, desagrado, rechazo, profunda oposición que se experimenta ante la presencia de un acto de injusticia y de los daños ocasionados por esa injusticia o los insultos también. Indignación es enojo justo que es causado por la injusticia. Y amados y amadas, así es la ira de Dios, el cual es un atributo de Dios. Yo quiero decirles que esta ira que Dios expresa o Dios manifiesta sobre la persona que ha cometido un pecado, como veremos más adelante, sea un pecador que vive una vida de práctica de pecado, que nunca ha nacido de nuevo, que nunca se ha convertido a Dios, o una persona que dice ser hijo o hija de Dios, o que es un hijo o una hija de Dios verdadero, que comete un pecado y eso le lleva a otro, y eso le lleva a volver a su vida de práctica de pecado. Esa ira que Dios expresa, esa ira que Dios manifiesta, no es más que la expresión de la acción de Dios, de un Dios dispuesto, óigalo bien, a castigar al pecador por su pecado. En otras palabras, ¿qué es lo que mueve a Dios a enojarse? ¿Qué es lo que mueve a Dios a irarse? ¿Qué es lo que mueve a Dios a indignarse? Solo una cosa mueve a Dios a enojarse. Solo una cosa mueve a Dios a indignarse. ¿Y esa cosa cuál es? El pecado. Pero ¿cómo nosotros, las criaturas de Dios, nos esforzamos cada día en hacer una sola cosa? ¿Qué? Provocarlo a ira, enojarlo, llevarlo al grado de la indignación. ¿Por qué? Por causa de los pecados. ¿Qué cosa, verdad? Y aún así la gente dice, ay hermano, es que todos pecamos todos los días, hermano. Todos pecamos de pensamientos, hermano. Todos pecamos de pensamiento, de palabras y de omisión. Oiga, les preocupa más cuando no ganaron en la chica. Y no estoy diciendo que compres la chica, ni la loto. Oye, ¿qué cayó en la loto? El 66. Es que yo soñé con muerte, que era el 04. Y invertí todos los 100 pesos que tenía en el 04. ¡Ay, qué preocupación! Oiga, pero ¿y usted peca contra Dios? Claro, si todos pecamos todos los días, hermano, de pensamiento, de palabra. No hay gusto ni a uno, no hay quien haga lo bueno, hermano. Solo estando en el cielo vamos a ser como Cristo, hermano. Ay, hermano, es que no ve que estoy viviendo como Pablo en Romanos 7. Ay, hermano, pero ¿cómo no cayó el 04, verdad, hermano? Ay, hermano, ¿cómo no cayó el 04? Ay, hermanito, eran los últimos 100 pesitos que andaba. Así son, así viven. Y aún personas que dicen ser cristianas. Amados, entiendan o entendamos que la ira de Dios, la severidad de Dios, el enojo de Dios, ese enojo que no guardará para siempre, ese enojo no es más que la manifestación de una acción de un Dios que está decidido, óigalo bien, a castigar el pecado. Oiga, como dijo, decidido a castigar el pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo va a castigar. Oiga, y si yo, ¿verdad? Por aquí hago una buena obra, hago misericordia, sirvo en la iglesia, me aparto de algunos pecados, pero sigue practicando aún pecado aunque sea. Bueno, hermano, sí. Eso no le va a usted a librar de la ira de Dios, del enojo de Dios.
No, esa no es causal de que Dios no guarde para siempre el enojo contra usted. No, entendamos, amados y amadas, mientras haya un pecado, esa persona estará expuesta ¿a qué? Al enojo y a la ira de Dios. Ay, hoy vino enojado el hermano Luis. No, no vine enojado. Pues estoy hablando de algo que es una verdad y una verdad solemne. Tu vida eterna está en juego. No, vino exagerado. ¿Cómo que por un pecado de mentirita me va a condenar Dios? Me gusta más lo que me dicen los testigos de Jehová, que no importa que yo peque, como Dios es amor. A ver, ¿qué dicen los testigos de Jehová? A ver, usted es padre, y lo digo con respeto. Usted es padre, sí. Usted metería la manita de su hijo en la hornilla de fuego encendida en la estufa. No, pues no. A ver, ¿qué padre aquí lo haría? ¿Qué padre aquí lo haría? Ninguno. Oiga, la manita de su niño, ¿verdad? Usted se la va a agarrar, dice, y va a encender ahí la hornilla de la estufa. Y cuando esté ahí con todo el fuego, o si es de esa eléctrica, cuando esté roja ahí, ¿verdad? O anaranjada, usted le va a poner la mano ahí. No, la verdad que yo no lo voy a hacer. ¿Saben qué dicen? Dicen, así es Dios. Dice, Dios no nos va a castigar al infierno por nuestros pecados, porque Dios es amor. Sí, no, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, o sí los va a mandar. Como un padre no le pone la manita encima de la hornilla ardiendo al hijo, ¿Dios como padre va a mandar un hijo al infierno? No. Los testigos de Jehová parten de un punto equivocado. No conocen a Dios y no conocen su carácter completo. Pero también están deduciendo que todo el mundo es hijo de Dios porque hace una oración o porque pertenece a su grupo muy particular. Testigos de Jehová. Y ya por eso ya son hijos de Dios y no, espérame. En el Santo Evangelio según San Juan se nos dice que solamente hay una forma de ser hijos de Dios. ¿Cómo se nos dice ahí? A los que, ¿qué dice? A los que le recibieron. A los que se entregan a Él como su Señor y Salvador. A los que nacen de nuevo, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ya vamos entendiendo. Solo hay una forma de ser hijo de Dios. Oiga, a mí me bautizaron cuando yo era niño y me dijeron que pues ya era hijo de Dios. No, pues si usted me lo demuestra en las escrituras que por bautizar a un niño ya usted es hijo de Dios, pues entonces pues yo le creo. Pero a ver, si acaso hay alguien aquí que haya leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y me muestra por favor, ¿verdad? ¿Dónde está ese verso que dice, verdad? Más a los que bautizaron de niños siendo miembros de una religión X, Y o Z, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues yo cambio de opinión en este mismo momento, me retracto y pido perdón. Yo no lo he leído y he leído la Biblia muchas veces. Para honra y gloria de Dios lo digo. ¿Alguien aquí la ha leído? ¿Entera por lo menos una vez? ¿Alguien me puede decir a dónde está ese verso? A los niños que fueron bautizados en X o Y religión, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No existe. Como por cierto, por ahí me dice la gente, hermano, es que como dice Dios en su palabra, no se mueve ni un árbol si no es la voluntad de Dios. Y es cierto, es un principio. Dios es soberano, Él está en control de todo. Pero no está en la Biblia ese versículo, hermanos. Está en el libro del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Mas a los que le recibieron les dio potestad ¿de qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Yo quiero decirles que como una reacción santa contra el pecado, una reacción de un Dios justo que es santo, santo, santo contra el pecado, ya sea cometido por una persona que nunca ha nacido de nuevo o como por una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y en esto quiero que quedemos en claro de que no hay diferencias para Dios. O sea, un pecado que comete una persona que nunca ha nacido de nuevo, que nunca se ha convertido a Dios, que no es hija de Dios, que vive una vida egoísta, de rebelde, de práctica de pecado. Ese pecado ante Dios es gravísimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, la paga del pecado es muerte, condenación eterna en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Si no será grave el pecado, piénselo. Ay, cuando alguien que dice que es cristiano, nacido de nuevo, comete el mismo pecado, ¿qué pasa? Nada, hermano, porque Dios es amor. Porque ya Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, hermano. Lo cual Dios murió, o sea, Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Pero yo quiero decirte una cosa, el hecho de que Dios nos haya dado un medio de salvación, el hecho de que Dios nos haya dado, ¿verdad? Un medio para ser perdonados,
¿Eso le quita la gravedad al pecado en el Hijo de Dios? Pregunto. ¿Le quita la gravedad al pecado? ¿Una mentira en el no convertido es más grave que una mentira en el Hijo de Dios? Enojos, iras, pleitos, celos, contiendas, amargura en el no convertido es más grave que en el Hijo de Dios. Si es que acaso un Hijo de Dios llegase nuevamente a caer en esos pecados, tristemente, pero puede ser, pero son iguales. O sea, Dios no tiene una vara para medir el pecado del inconverso y una vara diferente para medir el pecado del convertido. Es lo mismo. Para Dios es tan grave el pecado del uno como el otro. Y ambos tienen que reconocer ese pecado. Ambos tienen que arrepentirse de ese pecado. Ambos tienen que venir a Dios confesándole ese pecado. Y ambos tienen que pedirle perdón a Dios por ese pecado. Y darle gracias porque los perdonó. ¿Sí o no? Pero yo no sé de dónde la gente ha sacado esta idea. No, pues yo acepté a Cristo, hermano. Y usted sabe que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Así que yo puedo seguir viviendo como un diablo, haciendo todos los pecados que hacía antes de hacer la oración de aceptar a Cristo sin conversión, sin nacer de nuevo, y ya no hay problema, nomás que me lo demuestren con la Biblia. Yo pregunto. No, amados, la ira de Dios como reacción contra el pecado es la expresión de su justicia, de que Dios es justo y que Dios es santo, santo y santo. Amén. Y porque Dios se aire con alguien, o esté airado con alguien, o se enoje con alguien, o sea severo con alguien, eso no hace que Dios sea un Dios injusto. Al contrario, dijimos que es una expresión de su amor, de su gracia. En la epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 5, podemos leer ahí en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Miren lo que dice: ¿será injusto Dios que da castigo? Miren lo que dice Pablo: ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Y qué dice aquí? De ninguna manera, de ninguna manera. Así es que, amados, conozcamos a Dios, conozcamos su carácter completo. Y voy a leerles aquí algo que este hombre escribió porque me llamó mucho la atención y creo que está en lo correcto. Dice: la costumbre moderna, óigase bien, la costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es restarle importancia a este tema del enojo, de la ira de Dios, de la severidad de Dios. Y dice: los que todavía creen en el enojo o la ira de Dios, porque ya no todos creen que Dios sea un Dios que se enoje, que sea severo. Los que todavía creen, dice, hablan poco de ella. Y tal vez no le den la mayor importancia. Y esto es cierto, dice, a un mundo o a un grupo de personas que se han entregado descaradamente a los dioses de la codicia, a los dioses del orgullo, del sexo y la autosuficiencia. La iglesia les sigue hablando desganadamente acerca de la bondad de Dios, lo cual es bueno. Pero oiga, pero no les dice nada acerca del juicio de Dios. Y hace unas preguntas. ¿Cuántas veces en los 12 meses transcurridos ha oído usted un sermón sobre el enojo o la ira de Dios? O que en un sermón se hable de que Dios castiga o Dios está airado con el pecador. ¿O cuántas veces, si se trata de un ministro del evangelio, ha predicado sobre el tema? Es más, dice, me pregunto cuánto tiempo hace que alguna persona que dice ser cristiana ha escuchado en un programa de radio o ha visto en un programa de televisión, ¿verdad? O en algunos de esos breves sermones de media columna que aparecen en algunos diarios y revistas, algo al respecto del enojo o la ira de Dios sobre el pecador a causa de su pecado. El hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú en la sociedad moderna y en general los cristianos han aceptado el tabú y se han acomodado de tal modo
que jamás mencionan algo al respecto de la ira de Dios. Pero dice J. Packer, pero esto no debe de ser así. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, la misma palabra de Dios, trata el tema del enojo de Dios o de la ira de Dios de una manera muy diferente. Y él continúa escribiendo: es fácil imaginar que el tema del juicio divino no deba haber sido nunca muy popular. Y sin embargo, los escritores bíblicos se refieren a este tema constantemente. Una de las cosas más notables sobre la Biblia es el vigor con que ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, destacan la realidad y el terror de la ira de Dios. Es más, A.W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, escribió: una mirada a las concordancias de la Biblia, que vienen al final de muchas Biblias, una mirada a esas concordancias nos revelará que en las Escrituras, en la Biblia, hay más referencias al enojo, al furor y la ira de Dios que al amor y su benevolencia. Que al amor de Dios y su benevolencia. Es más, la Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno en los que confían en Él, o para los que confían en Él, también es terrible para aquellos que no lo hacen. Para aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, cita aquí una serie de versículos del libro del profeta menor Nahum, en donde dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Y luego dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esto es lo que un profeta dice de Dios. Es más, nos continúa diciendo J. Packer, la esperanza del apóstol Pablo de que el Señor Jesús aparecerá un día en llama de fuego para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales dice sufrirán pena de ¿qué? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Es una indicación suficiente de que lo que el profeta Nahum destaca acerca del carácter de Dios en el Antiguo Testamento no es algo que es propio nada más del Antiguo Testamento, sino que también lo vemos, amados, en el Nuevo Testamento. Para algunas personas, es más, óigase bien, la Biblia podría llamarse el libro de la ira de Dios. Algunas personas estudiosas han llegado a considerar que la Biblia podría llamarse el libro de la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque está llena de descripciones del castigo divino. Desde el inicio, la maldición y el destierro ¿de quién? De Adán y Eva en Génesis 3. Así comienza. Pero también vemos la caída de Babilonia, la gran ramera y los grandes juicios de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que podemos leer en los capítulos 17 en casa, capítulo 18 y capítulo 20. Fíjense bien, desde el principio hasta el fin, ¿qué encontramos? Juicios de Dios. Y no solamente juicios de Dios sobre los pecadores. Oiga, usted se va a encontrar en la Biblia juicios de Dios contra su propio pueblo Israel. ¿Sí o no? Lea la Biblia. Mire, con solo leer el libro de los jueces, por decir algo, usted se va a encontrar cómo Dios traía juicio sobre su pueblo. ¿Qué era lo característico del libro de los jueces? Si usted estará de acuerdo conmigo, si ha leído el libro de los jueces.
Dios bendecía a su pueblo. El pueblo estaba con Dios. Había una relación íntima entre Dios y su pueblo y Dios. Pero luego con el tiempo, ¿qué pasaba? El pueblo incurría o caía en un pecado y ese pecado les llevaba a otro pecado y a otro pecado y eso les llevaba ¿a qué? A separarse de su Dios. A que esa relación íntima con su Dios completamente se rompiera. Y así permanecían por 10, 15 años. ¿Y qué hacía Dios en su misericordia? Les mandaba un juicio. Mire, tomaba de las personas de las naciones paganas a su alrededor, jerjeseos, jebuseos, etcétera, filisteos. ¿Y sabe qué hacían estas personas de los pueblos de alrededor, enemigos de los israelitas? Esperaban la cosecha estuviera pronta a sacarse, ¿no? Y llegaban ellos con sus ejércitos, con sus hordas, ¿verdad? Armados hasta los dientes, a atacar a los israelitas, a hacerlos huir a las cuevas, allá a las montañas o a matarlos. Y después decían, a ver, vamos a cosechar el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Uy, mira estas vaquitas, mira estas ovejitas, mira este burrito, mira esto, mira lo otro. Ah, mira cómo tenía aquí quesito, mantequilla, etcétera. Wow, mira cómo tenía aquí aceitunas ya preparadas. Todito se lo llevaban, eran peor que la langosta. Todos se lo llevaban. Y no solo eso, si encontraban hijos o hijas, mujeres de estos hombres, ¿saben qué hacían? Se las llevaban como esclavas, ¿sí o no? Lean el libro de los jueces. Y entonces cuando miraban esto, que sucedía por 1 año, por 2 años, por 3 años, ¿qué hacía el pueblo? Cuando Dios les mandaba un juicio en su amor y su misericordia, ¿qué hacía el pueblo? Clamaba a Dios, se arrepentía, pedía perdón, se apartaba de su maldad. Y Dios les ponía un juez que los libraba. Y así tenemos una serie de jueces. Y cuando Dios los libraba, el pueblo volvía su corazón a Dios. Y mientras vivía el juez 20 años, 30 años, 40 años, el pueblo ¿qué? Estaba con Dios. Pero luego el juez se moría. ¿Y qué hacía el pueblo? Volvía a pecar contra Dios. Sí, volvía a pecar contra Dios. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué creen que hacía Dios? Volvía a enviar un juicio. Otra vez venían aquellos a asaltarles, a robarles todo y volvían a clamar a Dios. Y Dios les perdonaba y les levantaba un juez y los libraba el juez. Y así. No solamente juicios encontramos en la Biblia contra gente pecadora, sino también contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Y quiero terminar diciendo que aquí el problema es que no solamente no hemos entendido que la ira de Dios, el enojo de Dios es parte de su amor, de su bondad, si no, no sería el Dios de gracia. No hemos entendido que lo único que desata toda esa ira profunda de Dios es el pecado, pero tampoco hemos entendido que Dios sigue siendo un Dios de amor, Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios santo y un Dios justo, aun cuando manifiesta su ira o su enojo contra las personas. Y digo esto porque muchas personas y aún muchas personas que dicen ser cristianos tienen el concepto de que el hecho de que Dios se enoje o el hecho de que Dios derrame su ira sobre alguien es algo que no es digno de Dios. No, hombre, ¿cómo puede Dios, verdad, ser un Dios de enojo, que se enoje, un Dios que derrame ira sobre el pecador, sea no cristiano o cristiano? Y aquí el problema es que para muchas personas, y quizás con razón, la palabra ira le sugiere una pérdida del dominio propio, el hecho de que la persona explote sin control. Y ciertamente esto no es correcto, esto no es correcto, no es correcto. Es algo que indudablemente haríamos muy mal en atribuirle a Dios este tipo de actitud. Pero yo quiero decirles que cuando la Escritura nos habla o cuando la Biblia nos habla de que Dios es un Dios, ¿verdad?, que se enoja, que se indigna, nos está hablando de lo que se conoce el antropomorfismo, es decir, dar a Dios atributos del ser humano para que nosotros nos podamos conocer un poco más de Dios, para que nuestras mentes limitadas puedan conocer un poco más de Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu, ¿sí o no? Pero se nos dicen, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Dios tiene ojos entonces? ¿O es espíritu? No se ha cortado su mano para salvar. ¿Dios tiene manos o es espíritu?
Eso se llama antropomorfismo. Dios es espíritu. Pero para que nosotros en nuestras mentes limitadas podamos entender cómo Dios se nos dice, o sea, los ojos de Jehová. Jehová dijo, la mano de Jehová. Le dolió en su corazón. Ahora, el problema es que dentro de este antropomorfismo también, cuando tratamos de explicar los atributos de Dios o el carácter de Dios y hablamos acerca del amor, pues la verdad no es difícil entenderlo cuando lo asociamos con el amor humano, aunque cuidado, el amor humano la mayoría de las veces es egoísta, ¿sí o no? Solo busca lo suyo, no así el amor de Dios. Pero cuando ya hablamos de la ira de Dios y tratamos de compararla con la ira de un ser humano, cuando oímos hablar de la ira de Dios decimos, híjole, la ira de mi marido, la ira de Dios, híjole, la ira de mi papá, la ira de Dios, híjole, la ira de mi mamá, dicen los hijos. No, espérame, no hagamos esto. No atribuyamos a Dios esas limitaciones e imperfecciones o reacciones pecaminosas con que los hombres responden a la injusticia en enojo, ira e indignación, porque no es así en Dios. No es así en Dios. Yo quiero decirles que la ira de Dios nunca es algo caprichoso. No, nunca va a ser algo caprichoso. Nunca va a ser algo que está fuera de control. Dios no se va a irar más, pero tampoco menos con la persona con quien tenga que airarse. Entienda eso. Si usted ha experimentado en su propia vida el enojo de Dios, la ira de Dios, yo quiero decirle que Dios no se enojó más con usted de lo que usted merecía. De lo que usted merecía. Porque la ira de Dios es proporcional a lo que nosotros hagamos. Es proporcional a nuestra ofensa. Es proporcional a nuestra injusticia. Es proporcional a nuestro pecado. Ojo, por eso es que Dios sigue siendo justo aún cuando Él se enoja con el pecador. Y por las razones que se enoja también. ¿Por qué? Porque Dios, la ira de Dios en la Biblia jamás lo vemos como algo caprichoso o desenfrenado, producto de un yo o de un ego herido. No me obedeciste, solo porque no me obedeciste ya vas a ver. No, tampoco es fruto de un ego herido. No es fruto de la irritabilidad, No es fruto de un deseo de venganza y mucho menos la ira o enojo de Dios no es fruto de la amargura o resentimiento. Ya dijimos que es parte de su bondad y de su gracia para hacernos reaccionar, para hacernos volver a Él, para hacernos volver en sí y hacernos volver a Él. Es una reacción objetiva, es una reacción correcta, es una reacción que es proporcional a la ofensa. Y por cierto, es una reacción que es necesaria contra la maldad, contra el pecado del ser humano. Óigase bien. Es más, como nos dice este escritor, Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Y la magnitud con que le corresponde enojarse. Es más, yo quiero decirles que lo que la persona recibe en el momento en que Dios está enojado o airado con él o con ella, es precisamente lo que la persona se merece. ¿Y sabe usted por qué la persona se merece eso? Porque tristemente la persona no ha hecho otra cosa más que esforzarse. ¿Por qué? Por ganarse eso. ¿Sí me entiende? Yo le digo a la gente, oiga, ¿y usted por qué no se arrepiente? Ay, es que no puedo. Le digo, no puede o no quiere. Ah, pero bien que en el día cometió 6, 7, 8, 10 pecados que le hicieron merecedor ¿de qué? De la ira de Dios. Oiga, no puede arrepentirse y ejercer confianza, fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Óigalo bien. Pero puede cometer 10 pecados en un día que lo están exponiendo a la ira de Dios. Yo no entiendo. Explíqueme a alguien, por favor. Y estamos hablando de seres racionales, que tenemos uso de razón.
Por eso es necesario entender que cuando una persona realmente recibe un castigo o una disciplina de Dios, es justamente lo que esa persona se merece. Y se lo merece porque él mismo o ella misma se lo buscó. Es como un niño: oye, no toques eso, no toques eso, mi amor, mira, no toques eso, eso es de vidrio, se va a quebrar, te va a ir la mano. Y el niño vuelve a tocarlo, y vuelve a tocarlo, y vuelve a tocarlo. ¿Qué está haciendo el niño? Gritando: castígame, disciplíname. ¿Sí o no? Y si el padre o la madre aman a ese niño, ¿qué van a hacer? Después de la sexta advertencia lo van a tomar con mucho amor, con mucho cariño. Venga para acá, mi hijito lindo, que le dije como 10 veces, ¿verdad? Que no tocara, y le dije ¿por qué? ¿Verdad? Sí, mamá. ¿Y qué hizo? Lo toqué. Venga para acá, pues mi amorcito. Voy y plum, 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 plum. Es lo que el niño se merecía. ¿Y por qué se lo merecía? Porque la mamá amaneció de mal humor, el papá amaneció de mal humor. No, porque el niño se lo ganó. No hizo otra cosa más en toda la mañana que estar haciendo lo que le decían que no hiciera. Se lo ganó. Imagínate el gozo de una persona cuando se gana la lotería. Y con esto no te digo que compras la lotería. Bueno, el mismo gozo debería de haber cuando la persona se gana un castigo o una disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que merecían, ¿no? Es lo que se ganaron. El uno se ganó un premio y el otro se ganó un castigo. Pero las dos cosas son lo que la persona se hizo merecedor. Un diploma universitario, ¿verdad? La persona fulana de tal se hace merecedor al título de doctor en medicina y cirugía, 8 largos años, ¿sí? Y peor ahora con el problema de los servicios sociales, que no hay dinero, que no te bajan el tiempo y te gradúas en 9 años. Finalmente el título, te hiciste merecedor de ello. ¿Quién llora y lo rompe? A ver, ¿quién? Nadie. ¿Te hiciste merecedor del castigo? Pues también. Dile: Señor, Señor, lo recibo, gracias. Pero nadie dice amén, ¿verdad? Dice: ay, Señor, eso sí que no me gusta. Lo del título sí me gusta, ¿verdad? Lo del amor sí me gusta, lo de la bondad sí me gusta. Pero eso no me gusta, pero es lo que nos ganamos, es lo que nos merecemos. Por eso no podemos nosotros hacer una asociación entre la ira de Dios y la ira del ser humano, porque son completamente diferentes. O sea, las dos nacen de seres completamente diferentes, con corazones completamente diferentes, con motivación completamente diferente. Por eso es que no podemos, como decía el apóstol Pablo, decir que Dios es injusto cuando nos castiga, porque al contrario, no es más que un fruto del amor y de la gracia de Dios, y lo que nosotros precisamente nos hemos merecido o nos merecemos. Amén. Y yo quisiera terminar esta primera parte con algo que A.W. Pink escribió, que me parece que es muy interesante y que debe de llevarnos a la reflexión. Y dice: la ira de Dios es una perfección o parte del carácter perfecto y divino, sobre la cual debemos meditar con frecuencia. ¿Cuántos meditamos en la ira de Dios? Pregunto. Creo que muy pocos. ¿Cuántos meditamos en el amor y la misericordia de Dios? Yo creo que muchos. Pero este hombre nos dice: la ira de Dios, o sea, que es parte del carácter perfecto y divino, ¿verdad? Es algo sobre lo cual debemos meditar frecuentemente por 3 razones. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta, aborrece el pecado. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta, aborrece el pecado. ¿Por qué razón? Porque siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, a disimular su fealdad y aún hasta excusarlo. Mas, cuanto más estudiemos y meditemos sobre la forma y la intensidad en que Dios lo aborrece y su terrible reacción y castigo o disciplina por causa de él, tanto más probable es que nos demos cuenta de la perversidad de nuestros pecados. Segundo lugar, debemos meditar frecuentemente en el enojo, la ira de Dios, para crear en nuestro corazón un verdadero
temor de Dios. Para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios. Es más, en el libro a los Hebreos, para los que les gusta anotar, capítulo 12, verso 28 y 29, se nos dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Este es el llamado a los cristianos, que tengamos gratitud y por esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar. ¿Con qué? Con temor y reverencia. ¿Por qué dice? Porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Y en tercer lugar, la tercera razón de por lo cual debemos meditar frecuentemente en el enojo, la ira de Dios, dice A.W. Pink, es para que nuestra alma se llene hasta rebosar de una ferviente alabanza a Jesucristo. ¿Por qué razón? Por habernos librado de la ira venidera. Para que nuestra alma se llene hasta rebosar de una ferviente alabanza a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha librado de la ira venidera. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias porque no guardarás para siempre tu enojo. Queremos darte gracias por esas dos palabras, para siempre y también enojo. Porque ambas palabras nos deberían de llevar a meditar en tu carácter completo, como hemos visto hoy. Un Dios de misericordia, pero de juicio. Un Dios bondadoso, pero severo. Y esto nos debería llevar, Señor, a llenarnos de gratitud, pero también de temor. Y nos debería de llevar, Señor, a meditar en cuán grave es para ti y debe ser para nosotros cada uno de los pecados. En especial cada uno de los pecados que cada persona ha cometido delante de Dios y de su prójimo, con los cuales ha ofendido a Dios y a su prójimo. Y al entender lo grave que son, por lo profunda e intensa que es tu ira sobre esas personas por causa del pecado, entonces, Señor, que podamos tomar decisiones por amor y gratitud a ti. La decisión de reconocernos pecadores, de reconocer nuestros pecados, de reconocer cómo te hemos ofendido y te hemos lastimado a ti, oh Dios, y a nuestro prójimo, pero también de renunciar, la decisión de renunciar a seguir cometiendo esos pecados cada día, con tu ayuda, oh Dios, con tu ayuda, con tu gracia. Pero también la decisión de confesártelos a ti, que ya lo sabes todo, que ya los conoces todos, Señor. Y no solo confesártelos con vergüenza y tristeza, y mucha tristeza, sino también suplicarte perdón, rogarte por ese perdón inmerecido, para que seamos lavados y limpiados de todo pecado y de toda maldad. Y así ser hijos e hijas tuyas, Padre. Yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.